Biblia. Así que vamos a irnos directo a estudiar, a hacer eso precisamente lo que hacemos. Siempre empiezo con la introducción como para dar un tema allí. La pregunta es, ¿el reino de Dios es o será? ¿Es presente o futuro? Pareciera que a mucha gente le importa poco si es o será, porque como yo personalmente lo he escuchado, alguna gente decir, si es o no es, yo todavía tengo que ir a trabajar el día de mañana. Y yo lo único que puedo pensar es que sin duda los que así piensan han oído del reino de Dios por religión y no el reino de Dios que es vida. Y no solo vida, pero también la misma vida de Dios en nosotros. Ya solo con esto, amados, pudiéramos cerrar la noche y decir, ya aprendimos bastante. El reino de Dios es vida y no solamente vida, sino la misma vida de Dios dentro de nosotros. El título precisamente de esta noche le puse así: el reino de Dios es vida, no religión. Esta es la Escuela de Transformación, la lección número 42, quiere decir que 42 viernes de este año hemos estado adelante con este trabajo, con esta es. Hemos estado con esta encomienda, asignación, trayendo la palabra que esperamos que edifique a cada persona. Así que pon tu mente a eso. El reino de Dios es vida, no religión. Vamos a ir al punto número 1 entonces. Para que el reino pueda ser vida, para que esta vida misma de Dios se haga real a nosotros, debes creer que el reino es real. Porque si no, mira, lo único que va a haber es religión. Pero nosotros sabemos que el reino es real. Y si no lo sabías tú, hoy yo espero poder ayudarte a entender, no porque yo lo diga, no de parte mía, no, sino de parte de lo que la palabra de Dios nos enseña como real. Así que, primero, para que el reino de Dios pueda ser vida, debes creer que es real. Mucha gente dice creer en el reino de Dios. Pero escucha esto que es importante, porque lo creen, pero solo desde lo que les han dicho. Y es curioso, pero te voy a relatar lo que es algo muy común. Angélica Cardona nos dice que nos está escuchando. Te saludamos, Angélica. La gracia de Dios esté siempre contigo y tu familia. Mira, esto es muy común oírlo de mucha gente creyente acerca del reino de Dios. A la gente le han enseñado, mucha gente le han enseñado que Jesús sí es rey, pero que como los judíos lo rechazaron, su reinado quedó en pausa, pero que de seguro un día regresará para ser rey absoluto
y eterno. Eso es lo que mucha gente conoce acerca de Cristo y su reino. Pero otra vez te lo digo, lo conocen porque se los han dicho. Y no necesariamente porque han consultado qué está escrito. ¿Qué es lo que se encuentra escrito acerca de este tema? Vamos allá. En el punto número 2, el reino eterno de Dios y de Cristo conforme a lo que está escrito. Y aquí lo que vamos a ver es lo que mismo el Señor Jesucristo habló acerca de su reino. Así que acompáñame, vamos a ir ahí a estas escrituras. Yo espero que tengas papel y lápiz a mano, tu Biblia ahí cerca de ti, aunque vamos a estar poniendo las escrituras también, puedes valerte también de ello. Entonces, el reino de Dios y de Cristo, pero conforme a lo que está escrito, y en este punto número 2, conforme a lo que Cristo mismo dijo de su reino. La primera escritura la hallamos en Lucas 22, 29. Jesús nos dijo que su Padre le asignó un reino. Mira lo que dice. Yo pues les asigno un reino. Esto se lo dijo a sus discípulos. Pero la segunda parte, como mi Padre me lo asignó a mí. ¿Qué fue lo que le asignó? Le asignó un reino. ¿Y qué quiere decir cuando te asignan un reino? Que ese es el reino que te están dando. Este es tuyo. Este reino te pertenece. En Mateo 4, 17 nos enseña que Jesús vino predicando el reino de Dios. Mira, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse. Nota por qué. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira lo que predicaba Jesús a esa gente que estaba bajo la ley en el tiempo cuando la gracia o el nuevo pacto no había empezado. Les dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, dice la Biblia, que iba con sus discípulos anunciando las buenas nuevas del reino. Mira lo que dice en Lucas 8:1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. Nota que dice por todas las ciudades y aldeas, y nota a lo que se dedicaba: predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Yo quiero que notes qué importante para Cristo es el reino, que por todas las ciudades y aldeas lo que se dedicaba a predicar era el reino de Dios. No predicaba superación personal, no predicaba prosperidad, no predicaba nada. Predicaba el evangelio del reino de Dios. Aquí está nuestro amado Agustín Morado. Siempre me gusta saludarlo, a nuestro hermano que nos escucha de lejanas tierras allá en el bello estado de Illinois. Presente, mi estimado pastor, dice. Aquí estoy, como dijo el niño. Aquí estoy gozándome con la enseñanza que usted tan amablemente nos comparte. Y una frase de nuestro querido Allende Coahuila: dele gas. Eso. Gracias, Agustín. De verdad, eres una bendición enviada de Dios para traer y ponerle sabor aquí al estudio. Entonces, estábamos hablando que Jesús, por donde quiera, lo que
el Padre le encargó hablar porque él dice, yo no hablo de mi propia cuenta, sino hablo lo que el Padre me dijo. Entonces aquí podemos ver que el Padre le encargó anunciar el Evangelio del Reino. También Jesús afirmó que Él vino a este mundo para ser rey. Mira lo que dice Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato, ya cuando estaba Jesús frente a Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Pero luego dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Tú y yo que estamos aquí en esta noche estudiando la palabra, oímos la verdad, porque la verdad es Cristo. Escuchamos la verdad. No porque la traiga un predicador, un apóstol, un profeta. La verdad es Cristo y la verdad habla a nuestras vidas. Y todo aquel que es de la verdad, dice Cristo, oye mi voz. También, ya casi terminando este punto, Jesús declara que su reino no es de este mundo. Y ahí es donde mucha gente se equivoca. Juan 18:36. Porque mucha gente ha esperado el reino de Dios en una manera física, en una manera política, hasta en una manera militar. Hasta los mismos discípulos le dijeron, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Pensando, ¿nos libertarás de Roma por fin? ¿Quebrarás el yugo de la servidumbre que nos tiene Roma obligados a servirle? Dando a entender que ellos pensaban que su reino era uno militar, político, de fuerza. Y mira lo que dice el propio Señor Jesucristo. Respondió Jesús, mi reino, nota lo que dice, no es de este mundo. Ya, comenzando ahí, dice que su reino es, pero su reino no es de este mundo. Simplemente su reino no es de este mundo, aunque es un reino. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Otra vez repite, pero mi reino, todos digan, pero mi reino. Eso es lo que dice Cristo, pero mi reino no es de aquí. Luego, tenemos que dejar claro que Él tiene un reino, que su reino existe y que es real. Porque Cristo dice, pero mi reino no es de aquí. Esa es la única diferencia. Gracias, Nelson, que dice, pero mi reino. La única diferencia es esa. La gente que no puede ver a Cristo como reinando, dice, no, pero si Cristo fuera rey, la vida fuera distinta, hubiera más paz, no hubiera tanta violencia. Pero estás hablando entonces de un reino de este mundo. Y su reino no es de este mundo. Él nos lo acaba de estipular. Bueno, si su reino no es de este mundo, ¿qué quiere decir? Que es un reino espiritual. Es un reino que reina en lo espiritual, en el espíritu. Alguien preguntará, ¿tiene efecto ese reino espiritual en la vida natural y cotidiana de la gente? Sí, pero el efecto es a través de las vidas cambiadas del reino que vivimos aquí en la tierra, y que hacemos esa diferencia haciendo o dejando ver a Dios. Porque alguien oí esta frase,
que nosotros somos la única Biblia que mucha gente va a leer. Y no con letras, sino va a leer por la forma de que nosotros vivimos. Pero por el otro lado, nosotros somos el único Dios que mucha gente va a ver, porque de otra manera no lo pudieran ver. Y últimamente porque para eso nos puso Dios aquí en la tierra. Para vivir su vida, Él a través de nosotros. Y esa expresión de Él debe estar manifestada en todo lugar y en todas las esferas donde nosotros nos movemos. En nuestra casa, por cierto, en la vida con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo, en la ciudad, en la carretera, en donde quiera, en la congregación. Allí debemos dejar ver a Dios. La última escritura de este punto número 2 es que después de su resurrección, Cristo se les aparece 40 días. Nota esto, 40 días anduvo apareciéndoseles a sus discípulos. ¿Y qué les hablaba? Mira, vamos a leerlo. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, padecido quiere decir que murió, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Nota esa palabra. Indubitables quiere decir pruebas que, olvídate, no se puede negar que Él está vivo. Apareciéndoseles durante 40 días, pero nota esta parte que para mí es fascinante. Hablándoles acerca del reino de Dios. Nota que no dice, y algunos de esos días les recordó del reino de Dios. No dice, y al final, antes de irse, les recordó y les dijo el reino. O tampoco dice, y cuando se presentó, tan pronto se presentó, los primeros días fue hablarles del reino. No, dice que durante los 40 días Él les estuvo hablando del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es un reino real, es un reino que existe, pero que no existe tangible y físico, sino que es un reino espiritual, como Cristo mismo lo afirmó. Llegamos al tercer punto. Creo que hoy me estoy portando mejor todavía que la semana pasada, que, bueno, se me fueron, en Coahuila decimos, se me fueron las cabras y me fui por el collado y por la vereda y se me fue un poquito más largo. Pero llegamos al tercer punto. El reino de Dios anunciado por los discípulos conforme a lo que está escrito. Nota que lo único que nosotros podemos hablar es conforme a lo que está escrito. No es conforme a lo que yo me imagino. No, conforme a lo que dice ahí. Y alguien dirá, bueno, ¿y cómo sabemos que eso es real? Constatándolo con otras escrituras. Dice Nelson, pórtense bien, ya viene Navidad. Sí. Claro, Nelson, siempre nos portamos bien, ¿verdad? Por la vida de Dios en nosotros. Entonces, siempre conforme a lo que está escrito es lo único que podemos hablar. Y buscamos, cuando queremos estudiar de cualquier tema o aprender de cualquier tema, debemos de buscar todo lo que las escrituras dicen acerca de ese tema. Y basado en eso hacemos un análisis y una recopilación y decimos, esto es entonces lo que dice y no necesariamente lo que me dijeron. Así que avancemos. Una de las primeras anotaciones de los discípulos, ya después de que Cristo se había ido al Padre, fue que Felipe fue a Samaria. Samaria era una ciudad cercana a Israel,
o a Jerusalén, y nota lo que dice que andaba haciendo. Hechos capítulo 8 y verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, y nota que Felipe no era un apóstol, Felipe no era un pastor, Felipe empezó como un diácono, y al último todos somos diáconos, porque diácono significa uno que sirve, y todos nosotros debemos de servir en el reino de Dios. Entonces olvídate de los títulos, aquí no hay uno más grande que el otro, sino todos Dios nos puso en un maravilloso nivel a todos. ¿Cuál es ese nivel? Hijos de Dios. Eso es lo máximo. Nos ha hecho sus hijos y nos ha dado la vida misma de Él en nuestra vida, para que así como Él es uno con nosotros, nosotros seamos uno con cada uno de nuestros hermanos y hermanas. No solamente los de nuestra congregación, pero todos los que creemos en Cristo. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios. ¿Qué anunciaba? El evangelio del reino de Dios. ¿Por qué Felipe andaba anunciando el evangelio del reino de Dios? Pues Cristo les habló 40 días, ya antes de irse al Padre, y por donde quiera, en cualquier ciudad y aldea que iban, anunciaba el evangelio del reino de Dios. Así que Felipe fue lo que hizo. Él no andaba predicando 10 pasos para portarte mejor, 10 pasos para tener una mejor familia. No, aunque tener una mejor familia es inclusivo de este cambio de reconocer el reino de Dios en nosotros, porque entonces entendemos que si su reino es real, y lo es, y yo vivo en Él, entonces su vida en mí me lleva a vivir esta vida. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Recuerda que cuando tú leas en la Biblia que dice en el nombre de Jesucristo, no es que por magia tú dices, yo oro por ti y digo en el nombre. No significa eso. En el nombre de Jesucristo quiere decir en la autoridad de Jesucristo. Él anunciaba la autoridad que Cristo tiene. Y nosotros anunciar el nombre de Cristo es anunciar su autoridad, que Él es Rey. Y entonces dice, se bautizaban hombres y mujeres. Quiere decir, aceptaban, se sumergían bajo esta enseñanza de Cristo. También el siguiente, Hechos 19:8, nos habla de Pablo que fue a Éfeso y por 3 meses, mira lo que se dedicó a hablarles. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo quiere decir con pasión, en Coahuila decimos con infundia, con ganas, con pasión, por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo, y aquí está de lo que hablaba, acerca del reino de Dios. Otra vez pudiéramos preguntarnos, ¿y por qué Pablo hablaba del reino de Dios? Porque pues Cristo dice que el evangelio que él recibió, no lo recibió de hombres, sino lo recibió del Señor. Y el evangelio que recibió él también incluía hablar acerca del reino de Dios. ¿Por qué? Porque es importante. Pablo también en Mileto, en la siguiente escritura, Hechos 20:25, Pablo estaba ya para partir y él podía saber que él ya no iba a volver. Y entonces manda a juntar a todos los líderes y a toda la gente, porque dice que vinieron con sus mujeres y sus niños a la playa, ahí en Mileto, y les recordó que por todo lugar él había pasado predicando el reino. Mira lo que dice.
Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Y que se suelte el llanto de toda la gente, porque oye, ¿cómo que ya no te vamos a volver a ver? Era una persona muy querida. Pero lo que estamos tratando aquí es lo que él les dice. Sepan que yo entre ustedes he pasado predicando el reino de Dios. ¡Qué maravilla! Vamos avanzando. La siguiente, en Hechos 28, esta escritura es un poco larga, pero vamos a leerla porque vale la pena, 23 hasta el 31. Nos enseña a Pablo ya en su etapa final. Angélica Bravo desde San Luis Potosí se nos une. Gracias, saludos Angélica. Pablo en su etapa final hablaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. ¿Puedes imaginarte eso? En nuestros días la gente dijera, oye, cámbiale, se va a aburrir la gente. Ponme otro tema, háblame de esto y háblame de lo otro. Pero si de lo único que vale la pena hablar es de lo que le mandaron a hablar, entonces Pablo, mira lo que dice, mejor lo leemos. Y habiéndole señalado un día, esto era toda la gente que vivía en Roma, porque ya Pablo lo trajeron preso, pero le dieron ciertas libertades, le permitieron vivir en una casa rentada, custodiado por un soldado, y ya cuando estaba en esa casa les señaló un día, pues vengan tal día y les hablo el mensaje que Dios me encargó. Y aquí dice, habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada donde Pablo rentaba, a los cuales les declaraba y les testificaba, nota, el reino de Dios. Bueno, pero ¿cuándo se los testificaba? Dice, desde la mañana hasta la tarde. Y uno dice, ¿y habrá de verdad tanto que aprender? Es que no es que vas a estar hablando de diferentes cosas, estás hablando de una sola cosa. Jesucristo es Rey, el reino de Dios es real y Dios nos ha traído a este reino y quiere que Él, viviendo a través de nosotros, su reino se manifieste. Pero enséñalo de diferentes maneras. El asunto es que Pablo, desde la mañana hasta la tarde, hablaba del reino de Dios, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. O sea, les enseñaba los versos que la ley decía y lo que los profetas decían acerca del reinado de Cristo. Avancemos. Y algunos asentían, estaban de acuerdo, a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Engrosado dice que está lleno de gordura. Haz de cuenta que una persona que ya ni se puede mover, no presta atención. Y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Si ellos oyeran, se podían convertir, y Dios los podía sanar, pero como decidían no creer y no poner atención, entonces no podían convertirse y no podían sanarse. Sepan, pues,
que a los gentiles, mira, del cielo nos cayó la bendición. Sepan pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. Y nota lo que dice, y ellos oirán. Gracias a Dios que nosotros sí oímos. 29. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando, ya te imaginas qué, ¿no? El reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Bueno, a mí me emociona saber estas cosas, porque esto nos demuestra la importancia que para Jesús tenía predicar el reino, pero también la importancia que sus seguidores tuvieron después de que Cristo se fue, de predicar que este reino es real. Por eso tú me oyes a mí predicar del reino de Dios y tú tal vez dices, pues quizá a lo mejor es uno de los pocos pastores que oigo. Pero yo veo que esto es lo que hay que predicar, porque ¿qué vamos a decir? Lo que anunciamos es esta gloriosa vida de reino donde Dios nos ha hecho uno con Él. Llegamos ya casi al final. Colosenses 1:13 nos enseña otra vez, el cual nos ha librado de la potestad, este es Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y nota, y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Dónde estamos nosotros? En el reino de su amado Hijo. Pero si tú no crees que existe, ¿dónde estás? Estás donde Dios te puso, pero la gente no puede disfrutar donde Dios le puso por causa de que no endereza su entendimiento. Y lo que te estoy hablando es la palabra de Dios. Así que tú puedes decir, no, pues yo no le creo a ese pastor porque a lo mejor ni sabe mucho. A lo mejor no, pero la palabra sí sabe. Y la palabra sí es real y la palabra sí es verídica. Y aquí dice que nos libró, del poder de las tinieblas y nos trasladó. Ese es el verdadero rapto. Fuimos raptados del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo. No sé cuántos podrán decir un amén ahí donde están. Pero llegamos, gracias, llegamos a la penúltima escritura. Y la penúltima escritura es Salmos 145:13. Esto es lo que Pablo les enseñaba, lo que estaba escrito en la ley, en los profetas, en los salmos, como dice, hablando de Cristo. Angélica Bravo nos saluda, ¿sí? Buenas noches. Sí, yo pensé que ya había leído eso. Muy bien. Dice Salmo 145:13, hablando de este reinado maravilloso de Cristo. Tu reino es reino de todos los siglos. ¿De cuánto? De todos los siglos. Y tu señorío, quiere decir tu autoridad de reinar en todas las generaciones. Este es el Cristo que yo predico. Un Cristo que reina, un Cristo que es real, un Cristo que tiene toda la autoridad. A pesar de que no es político ni militar, Él tiene toda la autoridad. Yo lo creo. Yo espero que tú también lo creas. Llego a la conclusión entonces. Conforme a todo lo que está escrito y que hemos leído, puedo hacerte yo una pregunta.
en la conclusión. ¿Qué cosas te enseña el Espíritu Santo que debes de alinear para aprender a vivir y disfrutar el reino de Dios? ¿Qué te enseña el Espíritu Santo que quizá deberás alinear o enderezar en la forma como hemos creído, conforme otra vez a lo que está escrito? No lo hagas en base a otra cosa, conforme a lo que está escrito. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te enseña para que tú y yo podamos aprender a vivir y a disfrutar esta vida que se vive en el maravilloso reino de Dios, que es vida y que, como Cristo lo dijo, no solamente es vida, pero es vida en abundancia? Podemos leer la última escritura muy conocida del pueblo de Dios, Juan 10:10. El ladrón, que no es el diablo, aquí el ladrón puede ser las enseñanzas a medias que hemos recibido, las enseñanzas torcidas, las enseñanzas mezcladas entre ley y gracia, los maestros que no han podido darnos correcta información. Todo eso es el ladrón, y ese ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero nota las maravillosas palabras del Señor Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿cómo? En abundancia. ¿Cómo es la vida que tú estás viviendo? ¿Cómo es? Sabes, yo escucho canciones cristianas que tenemos ahí en la radio de Radio Global, en la página de iglesiavisionglobal.com, y muchas de estas canciones oigo como los cantantes dicen: Señor, en la lucha y en la prueba, y yo me pongo a pensar, seré raro porque yo no vivo así. Pero, ¿sabes? Me doy cuenta que mientras tú piensas que estás aquí en la tierra y que Dios está allá en el cielo, y que tú tienes que clamarle para que Él venga a rescatarte de la llanta ponchada, de que no tienes para pagar la renta, etc., entonces siempre vas a vivir así, con esa mentalidad: ay, Señor, en medio de todas estas luchas y pruebas, te estoy sirviendo. Pero cuando estableces que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, que Dios nos reconcilió con Él, y no solamente nos reconcilió, pero nos hizo sus hijos y sus hijas, y luego estableces que Dios, aunque tiene su trono de gloria, ese trono lo trasladó al espíritu de cada uno de nosotros. Entonces, yo no tengo que estar diciendo: Señor, socórreme, ven en mi auxilio, ayúdame, apresúrate, Señor, a venir a librarme. No. ¿Por qué? Porque ya sé que Dios vive en mí y que Dios no me deja ni un momento. ¿Cómo me va a dejar si me ha hecho uno con Él? ¿Podrás tú decir lo mismo? Nelson dice aquí que él está muy de acuerdo. Déjame quitar esto porque no se ve. Aquí está. Dice Nelson: muy de acuerdo con usted. Ahora pregunto yo, tú que nos escuchas, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo en esto? Créeme que esa vida de luchas y pruebas
tiene fecha de caducidad. Tan pronto que endereces tu entendimiento, tan pronto que puedas alinear esto que ya es y no lo mantengas como algo que será, como algo futuro. Olvídate de quienes dicen, hombre, cuando me muera, allá sí, en el reino de Dios voy a gozar. Toda la vida se la van a pasar de luchas y pruebas. Pero tú y yo tenemos que entender que esto no es para el futuro, esto es ya. Esta es la vida que Dios nos ha dado. Quiero orar para agradecer a Dios el entendimiento. Amado Padre Celestial, oro por cada persona que escucha este mensaje. Puede ser ahora, en vivo, puede ser por las páginas que se han compartido, o puede ser que después lo mire en YouTube o cuando queda grabado en Facebook. Oro, Padre, para que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento correcto, para que esas luchas y pruebas dejen de ser y podamos empezar a vivir y a disfrutar la vida en el reino de Dios, que es una vida donde hemos sido hechos uno con Dios y Dios uno con nosotros. Que a cada persona, Padre, se le llegue la revelación y que hoy pueda ser un parteaguas y empiecen a vivir la vida abundante que Cristo nos declaró que nos ha dado. Yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y que también puedan decir, yo vivo esa vida abundante. Yo vivo esa vida abundante. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo terminé mi parte. Ahora, yo te pido a ti que compartas qué te enseña el Espíritu Santo. Aquí Willy nos manda un saludo y dice, a ver, no llegó. Dice Willy, saludos a todos los hijos de Dios. Amén. Presentes en esta clase con nuestro gran edificador. Ah, caray. Bueno, gracias, Willy. Nuestro pastor Santiago F. Medina. Con mucho gusto lo hago y te agradezco, Willy, esas palabras. Amén. Sara Zavala dice amén y Willy dice amén. Claro, todos, eso de hijos de Dios, recuérdalo. Acuérdate de eso y no lo pierdas por nada. Sabes que tú eres hijo e hija de Dios. Y que como hijos de Dios, Dios es nuestro Padre, nos ama, decidió perdonarnos, no debemos nada, estamos justificados y se ha hecho uno con nosotros. Así es que, ¿qué nos puede faltar? Dice, hay un dicho que dice, donde está Dios no falta nada. Es un dicho, pero es una gran verdad. Cuando realices y arregles tu entendimiento para saber que nosotros vivimos siendo hechos uno con Dios, entonces vas a ver que nunca te faltará nada, porque Dios nuestro Padre es todo. Dios ya nos ha bendecido con toda bendición y dejarás de clamar buscando la bendición de Dios y empezarás a agradecer diciendo, gracias, Padre, porque me has bendecido tanto. Somos bendecidos. Así que, familia, voy a esperar entonces unos 2 minutos a ver si hay alguien que quisiera comentar mientras te doy un anuncio rápido. Vamos a estar este domingo en manera presencial ahí en el edificio de la iglesia y vamos a
a seguir edificándonos y aprendiendo, te invitamos a que también le dejes saber a otra gente, que compartas también la página, que le des like al evento, que marques que vas a asistir para que otros amigos tuyos también conozcan que hay ese evento. El domingo, 11:30 de la mañana, ahí estaremos con la ayuda de Dios. También a las 11, un poquito antes, estamos con este mensaje de buenas nuevas en toda el área metropolitana de Houston a través de la televisión, canal 21.6, especialmente la gente que tú conoces que no tiene manera o acceso o facilidad para ver un programa en Facebook o en YouTube. Entonces ayúdales, evangeliza de esa manera, ayúdales a sintonizar, primero que puedan tener el canal dispuesto ahí en la tele. A veces hay que hacer una reprogramación de todos los canales para que pueda volver a agarrar ese canal 21.6 y luego decirle que a las 11 de la mañana, los lunes y los domingos, los 2 días, sale de planta el programa de la Iglesia Visión Global. El canal es muy generoso con nosotros, aparte de esos 2 programas que pagamos, nos pone a muchas diferentes horas, diferentes programas, pero los otros no te puedo decir a qué hora porque salen a discreción del canal. Pero tú diles que los domingos y los lunes a las 11 de la mañana escuchen buenas nuevas. Así que tengo aquí un par de comentarios, voy a leerlos y luego ya terminamos. Willy dice que amén con Efesios 1:3, que nos ha bendecido, ya sabes, con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Angélica también dice, gracias Willy, Angélica dice, somos hijos de Dios disfrutando su reino y la vida eterna en Cristo. Ándale, Angélica, tú sí le diste a clavo. Porque la vida eterna no es algo que conseguimos cuando la gente se muere. La vida eterna no es algo, la vida eterna es alguien. Y ese alguien es Cristo Jesús. Saludos hasta San Luis Potosí, amada. Mi amado Agustín dice, gracias pastor, y pues a seguir disfrutando nuestra vida aquí en el reino de Dios. Somos bendecidos. Eso, Agustín. Qué buen comentario. Gracias. Bueno, gracias a todos. Amados, les amo con un gran amor. Hemos hecho esto por muchos años y con la ayuda de Dios lo seguiremos haciendo. Y sigue expandiendo tus horizontes. Sigue descubriendo lo que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús. Me despido entonces recordándoles, como siempre les digo, la escritura que Willy puso aquí de Efesios 1:3, que si Dios dice que somos bendecidos, amados, entonces no hay duda, somos bendecidos.